noches, amigas y amigos. Me complace nuevamente estar con todos ustedes esta noche en un programa más de salud y comentarios. Hoy una noche muy lluviosa, aguacero, como los aguaceros propios de nuestra región limonense, los aguaceros propios de Guápiles. Así es que nos disculpan un poquito que el fondo del sonido esté acompañado por este delicioso aguacero que me imagino que más de ustedes están disfrutando en sus hogares con una buena sopita de carne, una sopita de pollo, el agua dulcita o el cafecito, ya descansando después de una jornada laboral diaria que todos nosotros pues tenemos desde muy tempranas horas de la mañana y hasta a veces tarde de nuestros horarios de trabajo. Hoy vamos a tocar un tema diferente, vamos a conversar sobre un tema que no hemos tocado aquí durante todos estos años que tenemos el programa Salud y Comentarios. El tema que vamos a tocar hoy es la bioética. No se me asusten, no crean que es algo muy filosófico ni antropológico que no vayan a entender. Los invitados nuestros son compañeros del Hospital de Guápiles, que son miembros del Comité de Bioética del hospital y han preparado una conversación con ustedes para que conozcan lo que es la bioética. No es solamente un término antropológico, filosófico, sino que más bien para que ustedes sepan que a nivel de la institución Caja Costarricense del Seguro Social existen comisiones de bioética que regulan, como lo dice la definición, es la disciplina que estudia los actos humanos que tienen relación con la vida. Así es que existe una clara regulación en relación con todos los actos que nosotros hacemos diariamente en el hospital y que tienen que estar regidos por principios bioéticos para no afectar ni la dignidad ni la condición humana de cada uno de nosotros, tanto los prestadores de servicio como ustedes que son los usuarios de los servicios de la institución. Esta noche hemos invitado a 3 compañeros. A mi izquierda la licenciada Elizabeth Acuña, ella es enfermera profesional, el licenciado Duval Quesada, que es técnico en terapia respiratoria, y al doctor Jorge Mata, médico general que labora también en el Hospital de Guápiles. Ellos son miembros activos del comité de bioética del hospital y vamos a conversar un poquito sobre este tema. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias en nombre de nuestros televidentes que están en sus hogares, pues para conversar sobre este tema, que es un tema que no lo hemos tratado aquí en este programa Salud y Comentarios. Y tal vez para empezar, el doctor Mata nos puede definir un poquito qué es la bioética, para qué sirve, por qué una institución como el Seguro Social, dentro de ella tiene que hablarse de bioética, qué principios nos rigen, para qué nos sirve a todos nosotros. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar hoy acá y dar a conocer en realidad un tema que es relativamente nuevo a nivel institucional y nacional e inclusive mundial, pero es algo que en realidad todos los días hacemos en nuestra práctica diaria. Conceptualmente hablando, la bioética es el estudio de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de los cuidados de la salud. Pero esta conducta humana siempre va a ser vista y siempre va a ser evaluada desde el punto de vista de principios éticos y morales ya establecidos de antemano. El valor fundamental que rige la bioética siempre va a ser el respeto al ser humano y a la dignidad de la persona como tal. Entonces, en realidad nos damos cuenta de que es algo que hacemos todos los días, es como el eje transversal. Conforme vayamos
hablando sobre el tema nos vamos a ir dando cuenta que son acciones que hacemos día a día, en el contacto médico-paciente, la enfermera con el paciente, y en realidad todos los funcionarios, todos nosotros como institución, lo practicamos día a día. O sea que vamos a entender la bioética como aspectos que regulan el quehacer diario nuestro en relación con el actuar en nuestro trabajo con nuestros pacientes. Por eso es que hemos querido traer este tema acá el día de hoy, para que ustedes sepan de que lo que es la actividad relacionada con nuestro trabajo no existe el azar, no se hace porque se hace, sino que existen aspectos de regulación importantísimos que nos fijan parámetros de trabajo de tal forma que esos parámetros de trabajo estén orientados hacia el respeto de la dignidad de cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo y a dónde se origina la bioética? ¿Por qué nace esta bioética y para qué se extiende por todo el mundo? Bueno, buenas noches, compañeros, Elizabeth, Jorge, doctor Benes, estimables televidentes. La bioética se origina en realidad por la necesidad de unir dos ámbitos, el científico y el humanístico. No solamente el quehacer científico o el quehacer humanístico diario de las personas encargadas de los cuidados de salud del paciente o del mismo paciente, sino se necesitó unir esos dos ámbitos. La literatura habla del año 1927, cuando un médico alemán, Fritz Jarsch, inicia utilizando esos dos términos, unió las palabras bio y ética. Bios por vida y etos por comportamiento, en un artículo que publicó en un periódico local allá en Alemania con relación al ser humano, las plantas y los animales. Aproximadamente 50 años después, años más, años menos, en 1970, el doctor Van Rensselaer-Poder utilizó el vocablo en bioética en dos de sus libros. De ahí para acá se empezó a hablar de bioética y a estos dos señores se los considera los precursores o los padres de la bioética. Los dos libros que publicó el señor Poder son La ciencia de la supervivencia en 1970 y Un puente hacia el futuro en 1971. Este fue el libro que más divulgó la bioética, porque hizo un puente entre el ser humano, la ciencia, la salud, la naturaleza, y abarcó todo. En realidad fue un concepto, un término muy aplicado, muy dado en ese momento. ¿Por qué nació la bioética? Bueno, como dijimos, o como dijo el doctor Mata, para socorrer el desamparo de la vida humana, que desde sus inicios ha sido frágil, el valor de las personas, aún las personas más enfermas y más limitadas. Aquí no hablamos solamente de bioética en el ser humano, tenemos que hablar de bioética en la naturaleza y de la bioética animal. En lo ecológico, pues la bioética apareció cuando el ser humano empezó a considerarse un agresor para la misma naturaleza y se empezó a integrar la biología, la ecología, la medicina y los valores humanos. Todo esto lo unió, lo globalizó el doctor Poder en 1988 y utilizó el término bioética global. Así, a grosso modo, a modo macro, este fue el inicio y cómo se ha ido desarrollando durante todo este tiempo. Es importante que conozcamos el hecho de que este concepto y esta aplicación de la bioética se está prácticamente iniciando a nivel nacional. Ustedes pueden decir, bueno, pero son conceptos muy abstractos. No son conceptos abstractos, sino que más bien son conceptos que nos permiten reorientar y orientar la relación con el paciente. Recordemos que el paciente enfermo tiene un grado de indefensión. El paciente que está postrado en una cama tiene una serie de no solamente las deficiencias de su salud, sino el hecho ya
solo el hecho de estar internado, estar confinado a una cama, pues hay un estado de indefensión en el cual la bioética precisamente es donde actúa para proteger esos derechos que tiene el paciente. ¿Cuáles serían los principios fundamentales de la bioética, licenciada? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por el espacio que nos está permitiendo al comité para divulgación, tanto para los miembros, ¿verdad? Como miembros divulgarnos, y también para la comunidad en sí, ¿verdad? Que conozcan que existe este comité. Tenemos entre los principios de bioética unos grandes pilares. Entre ellos tenemos la autonomía del paciente, que es el derecho del paciente a decidir, a que sea comunicado, que el médico le diga el porqué de su situación de salud. Entonces ahí en la autonomía podemos también destacar el consentimiento informado. También tenemos otro gran pilar, la beneficencia, es la relación médico-paciente. Podemos enfocarnos en el costo-beneficio, ¿verdad? Y otro pilar es la no maleficencia, es no hacer el mal al usuario. La intención es, se considera uno de los más importantes de los principios de la bioética. Y también otro de los grandes principios es la justicia. La justicia se refiere a la parte donde vemos tanto la parte de la equidad y que todos los usuarios tienen derecho a que se les trate con el mismo respeto, no porque uno es de una gran posición económica se le va a dar mayor respeto que a una persona indefensa de escasos recursos. Entonces, entre estos vemos esos grandes pilares. La bioética, ustedes nos pueden preguntar, y me adelanto a hacer la pregunta, porque si uno quiere llamarnos por nuestra línea telefónica, el 2710 1770, para que quieran hacer alguna pregunta o algún aporte, las personas que conozcan de bioética. Bienvenido. Esto es un proceso, y este proceso está comenzando. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué no se aplica todo el tiempo? Bueno, estamos precisamente, y por eso están ellos aquí, que son representantes del Comité de Bioética del Hospital de Guápiles, porque es un proceso en el cual la implementación de los principios de la bioética lo estamos llevando a cabo en el Hospital de Guápiles y en todos los hospitales de la institución. Pero lógicamente pues que como proceso tiene su camino y todavía estamos apenas dando los primeros pasos de que el mismo personal sepa qué es la bioética. Y ya que usted, Elizabeth, mencionaba un aspecto importante, tal vez me gustaría que andara un poquito en lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado, bueno, ahorita en este momento se está modificando, el comité lo está viendo para así ya empezar a divulgarlo a nivel de la institución. El consentimiento informado es un documento donde se refiere al actuar que el médico le informe al paciente qué es el procedimiento que se le va a realizar, con palabras claras, sencillas, no hablándole con términos médicos. La intención es que el paciente entienda qué se le va a hacer y el por qué se le va a hacer. Entonces ahí él ya tiene el derecho a decidir si desea que se le haga el procedimiento o no. Ahí entonces podemos entrar al aspecto de lo que es la autonomía del paciente. Correcto. Entonces ahí por el derecho a decidir, el paciente va a tener ese derecho, y la autonomía se define como la libertad de las personas a decidir con respecto a la aplicación de un método diagnóstico, un tratamiento o su participación en una investigación, porque también tenemos eso, ¿verdad? Que existen las investigaciones a nivel nacional. Entonces, que él esté consciente, esté bien orientado en ese tema. Es muy importante ese aspecto de la bioética, que es la autonomía,
Porque existen, como ejemplo, podemos dar algo muy particular de los testigos de Jehová, con todo el respeto que nos merecen, que ellos no permiten que se les hagan transfusiones de sangre. Y pues, lamentablemente habrán situaciones, los que son sustitutos de la sangre, los que pueden funcionar en casos de pacientes que superen, pero como así estamos obligados nosotros a respetarlo, tenemos que ser muy claros en eso, que el paciente nos firma la responsabilidad también, porque hay situaciones donde definitivamente ningún sustituto de los hemocomponentes de la sangre puede sustituir a lo que es la sangre en sí. Y ya tuvimos un caso muy lamentable de una persona que no nos permitió que se le pusiera sangre. Después de una cirugía tuvo un sangrado muy importante, y a pesar de la insistencia de los médicos, cuando ya ellos autorizaron la familia de que se le hiciera la transfusión de la sangre, pues ya fue muy tarde y la paciente falleció. Pero sin embargo, precisamente dentro de lo que es esa autonomía, nosotros como médicos y enfermeras y todo lo que es el personal de salud, estamos en la obligación de respetar esos principios. Ahí, doctor, retomando ese tema que usted menciona sobre el derecho a decidir, es como el resumen de ese primer gran pilar. Bueno, yo decido qué tan bueno o qué no tan bueno puede ser para mí. Yo decido si quiero que me transfundan o no quiero que me transfundan. Pero aquí entra un gran dilema ético, que también es bioético. Bueno, ¿qué pasa si el que tiene que decidir por mí es otra persona? Ejemplo, bueno, con todo el respeto que se merecen los testigos de Jehová o un niño, para no entrar en polémicas teológicas, un niño de 8 años y el padre dice yo no quiero que me lo operen, pero el médico entra en el dilema, bueno, lo opero o no lo opero, aunque se dice que o está regulado que una vez que el niño ingresa al hospital, pues el hospital tiene la potestad sobre él, pero qué difícil puede ser para un padre decidir, bueno, yo quiero que a mi hijo le amputen un pie, aunque eso sea para salvar la vida. Ahí está el dilema del padre, del propio médico, del hospital como tal, y de todas las personas involucradas en la atención de ese paciente en ese caso. O si nos vamos al otro extremo, ¿qué pasa si es un adulto mayor, 98, 99, 95 años, que puede que no esté consciente, puede que no esté orientado, y el hijo llega y diga, bueno, yo sí quiero que me operen a papá, y el señor no tiene, aunque tenga el derecho a decidir, en ese momento no tiene la potestad por su estado de salud. Es un dilema ético en realidad. Sí, en realidad son dilemas y son conceptos muy difíciles de decidir en ese momento, porque ahí es donde entran toda la serie de conjuntos, valores, creencias religiosas, principios morales de esa paciente o de ese paciente, sus creencias religiosas, la idiosincrasia propia de un pueblo, de un lugar, de un país. Y en realidad tomar la decisión en ese momento es bastante difícil. Nunca vamos a poder sobreponernos a la autonomía del paciente. Eso sí que quede muy claro, es el principio, uno de los fundamentales, al igual que los otros que vamos a ir tocando durante el programa, pero sí que quede muy claro que uno de los pilares siempre va a ser la autonomía y el respeto a la dignidad de cada persona. Por eso hemos traído hoy este tema al programa, para que ustedes conozcan lo que se está haciendo. Como les decía, es todo un proceso, y precisamente nuestro personal, el personal de salud de los diferentes hospitales, también están conociendo todos estos aspectos. Quisiera andar un poquito en lo que respecta al consentimiento informado y a la obligación o responsabilidad que se asume cuando se atiende a un niño y cuando se atiende a un adulto.
En relación con el niño, sabemos que lo que se llama patria potestad, cuando el niño ingresa al hospital, es responsabilidad del centro de salud. ¿Por qué razón? Porque se supone, y de hecho así es, que cuando el niño ingresa al hospital, ingresa por un problema de salud, y que los padres no están capacitados para tomar una decisión, sino que son los médicos los que tienen la capacidad y el conocimiento para tomar la decisión. Entonces, por eso es que ustedes se darán cuenta de que cuando el niño está hospitalizado, la tutela le corresponde al hospital y no a los padres de familia en relación a decidir médicamente qué es lo que más hay que ofrecerle, hay que darle. Porque pues el conocimiento médico, el conocimiento de las enfermeras, de todos los profesionales en salud, están orientados al proceso precisamente de lo que es la atención del paciente, el conocimiento de su enfermedad y la recuperación de la salud. Y por ello es que si un padre de familia decide llevarse a su hijo, no está permitido. A diferencia del paciente adulto, el paciente adulto sí tiene el derecho de decidir si está hospitalizado, firma el documento donde él se responsabiliza y se retira del hospital. Ese es un derecho que le asiste al adulto. Sin embargo, pues lógicamente hay que hacerle las observaciones del caso con el fin de que el paciente sepa los riesgos que tiene a la hora de abandonar un hospital, a la hora de abandonar el tratamiento, cuando todavía no se le ha terminado lo que es la atención que él requiere y los riesgos que todo eso conlleva. Por eso está el tema del consentimiento informado, que es cuando entra el paciente al hospital o cuando se le va a hacer algún procedimiento, el médico y la enfermera tienen la obligación de explicarle al paciente qué es lo que se le va a hacer, cuáles son los riesgos, cuál es el procedimiento que se va a seguir, para que el paciente tenga muy claro qué es y lógicamente pues que acepte el procedimiento de lo que se le vaya a hacer. En relación con otro aspecto importante, creo que ya no sé si tienen algo más sobre la autonomía, si no podemos pasar al otro aspecto que es la beneficencia. Tal vez que alguno de ustedes nos hable de la beneficencia. Sí, doctor, voy a hablarles un poquito. Ese es el segundo gran pilar, el segundo gran principio de los cuatro, valga la redundancia, principios éticos. Significa hacer el bien. Obliga a realizar un análisis de los beneficios y riesgos antes de tomar una decisión relacionada con la salud. Aquí también, esta cuestión, todo se nos va a enfocar, se nos va a englobar a un dilema ético. ¿Por qué? Bueno, para el médico es importante que el paciente tenga el consentimiento informado, firmado, para él poder darle una atención holística, integral, una atención con calidad al paciente. Pero qué difícil es, porque para unos puede ser el bien determinado procedimiento invasivo, para otros no puede ser el bien. Si es un paciente que tiene una calidad de vida limitada, qué difícil es en este momento. El principio se basa en tal como se menciona en el principio, significa hacer el bien todo el tiempo para con ese paciente, independientemente de su calidad de vida, independientemente de su calidad de salud, independientemente de su estatus económico, de su creencia religiosa, de su etnia, etcétera. No, y ahí podemos ver en beneficencia que existe como podemos imaginar, una balanza, el beneficio y el riesgo que él esté informado tanto de las dos partes, ¿verdad? ¿Qué le va a beneficiar, pero qué riesgo puede tener este procedimiento? Sí, en realidad, en este principio, en ocasiones, yo como médico es uno de los más difíciles de sobrellevar, porque en muchas ocasiones hay que tomar en cuenta todos los aspectos. ¿Qué pesa más? ¿Qué consecuencias voy a tener? ¿Qué beneficios le voy a brindar al paciente? Por ejemplo, ahora que se hablaba del caso de los testigos de Jehová, el paciente obviamente va a tener un beneficio en que se transfunda la sangre.
si ha estado teniendo alguna hemorragia. Sin embargo, tampoco podemos irrespetar el principio de su autonomía. Entonces ahí entra un dilema entre todos los principios bioéticos. Pero ahí es donde hay que sopesar y ver cada caso en específico para así analizar qué es lo mejor para ese paciente. Y ahí vamos a ver que se van a integrar todos los principios bioéticos, porque un principio siempre nos va a llevar a otro principio. Empezamos hablando primero de la autonomía, ahorita estamos hablando de la beneficencia, e inclusive este nos lleva al siguiente principio que íbamos a hablar, que es el de la no maleficencia, que donde en este principio lo primero es no dañar. Algunos autores lo consideran el pilar fundamental de todos los principios bioéticos. Sin embargo, todos van entrelazados, y lo que significa es simplemente no hacer el mal. Como médicos, como funcionarios de la salud, como enfermeros, todos vamos enfocados en ayudar al usuario, en ofrecerle una mejor calidad de vida, en hacerlo sentirse mejor, y obviamente nunca la idea es hacerle daño al usuario, ¿verdad? Entonces ese es uno de los principios bioéticos fundamentales de los que estamos hablando el día de hoy. Sí, fundamentalmente es la obligación de no dañar intencionalmente al paciente, ¿no? Eso es algo muy importante, porque a veces los procedimientos por la misma condición del paciente son riesgosos, pero se sabe que ningún médico intencionalmente va a hacerle un daño a un paciente, ni ninguna enfermera en un procedimiento, ni ningún profesional de salud. Todo lo contrario, estamos en la obligación nosotros de darle lo mejor a cada paciente. Por eso se habla de la palabra intencionalmente. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y estaremos con ustedes en unos instantes nuevamente para continuar conversando sobre el tema importantísimo de hoy, que es la bioética y su aplicación en las instituciones de salud. Regresamos con ustedes, amigas y amigos, en este programa Salud y Comentarios, recordándoles de que este programa se transmite todos los lunes de 7 a 8 de la noche por canal 36 o por canal 5 por cable Amnet Tigo en Guapiles, Guásimo, Cariari, toda la región central y norte de la provincia de Limón. Ya ahora con los nuevos equipos que tiene Canal 36 ha ampliado muchísimo su cobertura y esperamos que próximamente podamos llegar hasta al área metropolitana, a la gran área metropolitana. El tema que estamos tratando hoy es sobre bioética y su implementación en lo que son las instituciones de salud de todo el país. Como les conversaba al principio, este es un tema y un actuar que está iniciándose, estamos empezando a conocerlo, estamos empezando a aplicarlo, y por eso ha sido motivo de comentario y de traerlo ante todos ustedes para que ustedes conozcan los principios básicos de la bioética. Hoy no estamos tratando un tema específico de hipertensión o de diabetes mellitus, sino que estamos un poquito más global sobre lo que es la relación del paciente, su ubicación dentro del concepto hospitalario y su relación que tiene, sus derechos y su relación con el personal de salud. Retomando el tema después de este corte comercial y debajo de este gran aguacero que es muy delicioso, probablemente nuestros televidentes lo están escuchando. Hay un principio en la bioética que es la justicia, que tal vez el licenciado Quesada o el doctor Mata
nos va a conversar un poquito sobre qué es la justicia dentro de los principios bioéticos. El principio de justicia también no deja de ser importante, al igual que los otros ya mencionados anteriormente. Al igual que nuestra seguridad social, donde todos estamos en diferentes estratos económicos, sociales. La seguridad social nos trata de una manera igualitaria, donde no todas las personas somos iguales, eso está muy claro, pero todos tenemos el mismo derecho a tener un acceso a un servicio de salud, a un tratamiento médico, a una valoración, a una cirugía. Todos siempre vamos a tener los mismos derechos, independientemente de la clase social, económica, como lo quieran llamar, siempre vamos a tener los mismos derechos e igualdades. Este principio de justicia se refiere a la distribución de los recursos de la salud de la forma más justa y equitativa posible. Y se lo recalco, no significa que todos seamos iguales, sino que tenemos los mismos derechos para satisfacer de todas las necesidades que tiene cada persona, ¿verdad? Este es un tema muy interesante, lo que es el tema de la justicia, porque inclusive se está legislando ya sobre este término, justicia, donde se habla de que todos tenemos los mismos derechos para satisfacer nuestras necesidades, y existe lo que se llama la ley de enriquecimiento ilícito. En su artículo 46, creo, nos habla de lo que es el tráfico de influencias, y ahí directamente relacionado con lo que es el aspecto de la justicia. Y si algo nosotros en el hospital de Guápiles nos hemos preocupado es porque realmente este principio de justicia se aplique, considerando los aspectos fundamentales de la necesidad del paciente. Y si ustedes se han dado cuenta, en lo que respecta a listas de espera, el hospital de Guápiles ha hecho un gran esfuerzo en hacer depuraciones de las listas de espera, y también en atender y entender casos particulares de pacientes que requieren la atención en forma inmediata, a pesar de que estén al final de la lista de espera. Pero la condición no es que sea amigo del médico, que no es amigo de la secretaria, ni amigo de nadie. Es simple y sencillamente que el principio de justicia nos permita darle una atención pronta y oportuna a ese paciente, y que los demás vayan haciendo la fila de acuerdo a cómo fueron llegando para poder ser atendidos de la mejor forma. Porque antes existía el compadrazgo, existían los biombos, y eso es algo que por lo menos a nivel del hospital de Guápiles y la misma institución está haciendo un gran esfuerzo, porque esos aspectos, esa cultura de discriminación y de afectación a las personas más humildes se terminen, porque definitivamente la justicia, valga la redundancia, tiene que ser justa, y nuestros pacientes requieren ser atendidos en el momento más oportuno, y no el porque tiene alguno más o tiene más influencias se le va a atender más pronto. Hago referencia a la ley de enriquecimiento ilícito porque eso, la ley es muy clara, que a la persona que se le compruebe que está utilizando el tráfico de influencias para favorecerse él mismo o favorecer una tercera persona, puede tener cárcel desde 3 a 6 años. Así es que la situación ahora es muy difícil, y si ustedes pueden observar, uno de los diputados, por el simple hecho de enviar una nota o de pedir un apoyo para un familiar, para conseguir un trabajo, está acusado por el Ministerio Público por tráfico de influencias. Así es que eso yo quisiera aclararlo, porque es un aspecto fundamental de lo que es el proceso de la bioética en relación tanto a la distribución de los recursos de la forma más equitativa. Todos tienen la obligación de tener las mismas condiciones en el hospital,
y también que satisfacerle las necesidades a cada paciente. ¿Algún otro aspecto que quisiéramos tocar aquí en relación con el principio de justicia, o pasamos ya a otro tema? Otro tema. Adelante. El mayor principio, como lo hablábamos, era el de autonomía. Pero también, para que haya autonomía, un paciente tiene derechos, tiene deberes. Bioética y derechos humanos van muy de la mano. De hecho, para hablar de derechos humanos acá, hablar de bioética y derechos humanos, ocuparíamos horas. Para ello, pues, lo podemos mencionar de que en particular fueron constituidos en el siglo XXI y se han visto acrecentados por la bioética desde entonces. La bioética aquí entrelaza la cultura científica y la cultura humanística con miras a aportar soluciones a los conflictos de la sociedad. Aquí la compañera Eli, que estudió el tema, experta en el tema, pues nos podría hablar un poquitito más de lo que es bioética y los derechos humanos. Bueno, en este tema no podemos separar la parte científica de la humanística, ¿verdad? La bioética ambas van de la mano, y en este enlace se destaca sobre todo los derechos humanos. Se complementa necesariamente la una con la otra. Aquí al complementarla, bueno, mencionamos hace un rato lo que era la cultura científica y la cultura humanística. Como lo dijo Elizabeth, no podemos dejarlo de lado. La cultura científica es un conjunto de conocimientos no especializados de las diversas ramas del saber científico que permiten desarrollar un juicio crítico de las mismas y que idealmente todas las personas deben de tener. La cultura humanística es ahí más que de cultura, porque cultura es la identidad de un pueblo, la identidad de un país, la identidad de una nación. Aquí lo que debemos hablar es de humanismo. Humanismo es la más alta expresión de la cual el ser humano ha alcanzado su mayor nivel y lo ha codificado como saber desplegado a través de las manifestaciones culturales durante décadas, años, durante todo el tiempo, durante el tiempo que la humanidad ha existido. Aquí es considerado fundamento de todo accionar del hombre moderno. Los derechos humanos hablan, relacionan, enfatizan sobre esos dos temas, la cultura humanística y la cultura científica, porque como lo mencionamos, no pueden dejarse una de la otra. Es importantísimo que vayan de lado. Aquí hay un aspecto importante en relación con la reflexión sobre la bioética. Basado en los principios que ya se han mencionado, abarca varios temas que me gustaría que alguno de ustedes los tocara. La reproducción humana, Sí, ahí los principios bioéticos, bueno, tenemos temas como la reproducción humana, también aspectos genéticos, el trasplante de órganos, que es otro gran, ¿verdad?, que se las trae ese tema, inicio y fin de la vida, investigaciones biomédicas es otro tema, y distribución de los recursos de salud, que es la parte donde estábamos hablando de la parte de la justicia, ¿verdad?, la equidad. En realidad todos estos temas ocuparíamos como 15 horas para hablar de cada uno de los temas, porque por darle un ejemplo, hablar de fertilización in vitro, que es un tema ampliamente estudiado e inclusive en algunas naciones ampliamente odiado inclusive por ciertos grupos sociales, es bastante difícil y amplio hablarlo porque abarca muchos aspectos religiosos, de derechos humanos, el derecho de las personas a procrear, ya sea por un método como la fertilización in vitro, que en realidad es solamente un método de concepción asistida, al igual que otro montón como la inseminación artificial, los famosos vientres de alquiler, inclusive la clonación. Entran muchos aspectos religiosos inclusive que hacen difícil
tomar la decisión o determinar si es ético o no es ético realizar una fertilización in vitro, o es ético o no es ético inducir una ovulación para mujeres con un padecimiento de infertilidad primaria o secundaria, ¿verdad? Entonces abarca una serie de aspectos muy, ¿cómo les digo?, muy sensibles para cierto grupo de personas y para cierto grupo de medios, sobre todo el religioso, que es donde con todo el respeto, es donde ha habido más traba o resistencia. Quizá sí, ha habido un poco más de resistencia al asunto, y esto viene desde hace muchos años, creo que desde 1968, que se promulgó a través del Papa Pablo VI, si no me equivoco en este momento, que se promulgaron ciertos artículos hacia la Iglesia Católica o las directrices sobre estos temas, donde en realidad no se ha logrado separar el concepto de la procreación, donde involucra tanto el amor como pareja, donde un bebé tiene que nacer exclusivamente del amor, del matrimonio. Entonces todos estos aspectos han enlentecido y han entorpecido un poco el surgir de estas nuevas técnicas, que en realidad todas las mujeres o todas las parejas tienen derecho, ¿verdad? Entonces ahí entran en conflicto todos estos conceptos, van a entrar en conflicto. ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Se hace? ¿No se hace? Entonces es un poco difícil el asunto, ¿verdad? Aquí, tal vez para ahondar un poquito en lo que respecta a los temas fundamentales que toca la bioética, está lo que es la investigación en seres humanos, que es un tema que es de muchísimo cuidado. Recordemos que la investigación tiene que hacerse de tal forma regulada por la bioética, donde no se afecte o se afecte lo menos posible la salud del paciente. Recordemos que la investigación es la que nos permite tener nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, de acuerdo a la tolerancia y la aceptación que el organismo tenga sobre un determinado producto farmacológico o algún procedimiento quirúrgico. En relación con la reproducción humana, ya el doctor Mata conversó bastante. Yo quisiera agregar de que a nivel nacional ustedes recuerdan que lo que es la reproducción humana y se ha habido bastante conflicto en relación a que tuvo que intervenir los derechos humanos a nivel internacional para que en Costa Rica pudiera aceptarse la fertilización in vitro. Recordemos que cuando se realiza la fertilización in vitro, se sacan varios óvulos del ovario de la madre y se fecundan con los espermatozoides del padre. Esto conlleva a lo que ya es el límite dentro de lo moral, yo no diría que lo inmoral, sino lo amoral, de acuerdo a la concepción religiosa y moral de cada pareja, porque este procedimiento hace que solamente uno o dos embriones, o sea, cuando ya están fecundados, ya el espermatozoide entró en el óvulo que produce la madre, ya hay vida, ahí se inicia, ahí está el origen de la vida, pero la fecundación ocurre también en otros que hay que desechar. Así es que ahí es donde viene la gran polémica, que no vamos a entrar aquí a resolver, sobre la fertilización in vitro, que ha sido de gran pleito a nivel internacional, y que ya aquí pues en Costa Rica nos obligaron a aceptarla y a legislar sobre eso,
y ya la misma institución Caja Costarricense del Seguro Social está realizando los protocolos y las normas para que las parejas que quieran someterse a este procedimiento pues sean atendidas de la mejor forma. También la bioética, como se mencionaba, regula lo que son los trasplantes de órganos. Los trasplantes de órganos tienen que ir orientados al mejoramiento de la salud del individuo receptor, el que recibe el órgano, pues es para mejorar su condición de vida. Y pues como conversábamos también hace unos minutos, una adecuada distribución de los recursos que existen de la salud. Por eso es que en Costa Rica pues ha sido uno de los países a nivel mundial que tiene una distribución más equitativa de los servicios de salud, y hay EVAIS y hay hospitales distribuidos en prácticamente todas las regiones de nuestro país. Si ustedes comparan los sistemas de seguridad social, y no me cansaré de decirlo, de Costa Rica y otros países, pues en Costa Rica tenemos una excelente distribución de la riqueza en salud. Vamos a continuar, el licenciado Asdrúbal Quesada, sobre otro tema de lo que es la bioética también. No, doctor, usted hacía mención al trasplante de órganos. Esto es un tema difícil y que, por usar un término acá muy propio nuestro, se las trae. El trasplante de órganos en este país es algo que prácticamente no se da. Hay que romper paradigmas, cambiar la mentalidad del pueblo costarricense como tal. Para muchos es mejor enterrar al familiar enterito y no están pensando en que se puede beneficiar de una persona, bueno, aunque suene feo el término, que haya fallecido, se pueden beneficiar 10, 8 personas con órganos, con tejido que le va a ayudar. Es un tema que tiene su componente ético, su componente bioético, su componente legal, su componente religioso y su componente moral. Creo, sin temor a equivocarme, que aquí en Costa Rica todavía no hemos llegado a eso, pero en lo que se ha visto en otros países hay un mercado negro para el trasplante, para la venta de órganos, gente muy adinerada que no quiere que su hijo se muera de una cirrosis, para un trasplante de hígado o por una insuficiencia renal, un trasplante de riñón, compran estos órganos y no lo compran de la mejor manera. Hay un mercado negro, sobre todo países poco desarrollados, de una pobreza extrema, en el África Central, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, donde hay grupos, perdónenme el término, estimados televidentes, grupos mafiosos que se dedican a vender, a traficar los órganos de pacientes los órganos de personas que requiere algún paciente. Entonces es un tema difícil. Aquí en Costa Rica, pues por dicha todavía no hemos llegado a ese extremo, pero sí hay que romper ese paradigma, cambiar la mentalidad de las personas, hacerles entender que la persona que ha fallecido ayuda a dar vida a otras, pero también entra el problema ético y legal, como hablamos hace un rato, teológico en el caso de las religiones, social. Algunas personas no quieren que su familiar se vaya sin un pedacito menos, por determinarlo así. Aprovechando los últimos minutos que nos quedan, compañeros, convérsenos un poquito de los comités de bioética en la institución Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, como se mencionó hace un rato, voy a empezar yo ahí, doctor, compañeros y televidentes. Los comités de bioética se consideran un referente obligatorio de la calidad de atención de los usuarios. Actualmente hay en todos los hospitales de ese país áreas de salud, EVAIS, algunos casos hospitales privados, sobre todo en el gran área metropolitana. Los comités de bioética son grupos interdisciplinarios con independencia de influencias políticas y profesionales que analizan desde la perspectiva bioética problemas en la práctica asistencial. Aquí lo que hacemos es, a manera de ejemplo, evaluamos protocolos de atención clínica,
de investigación biomédica, emitimos recomendaciones al respecto. Somos un grupo que dependemos directamente de la dirección médica y nuestras recomendaciones no son concluyentes, pero sí nos toma muy en cuenta, para más que todo para lo que son protocolos de detención y de investigación. ¿Cómo están conformados esos comités? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, ese comité lo componen 7 miembros. Es obligatorio entre el grupo, en el comité, tener un médico, una enfermera y un representante de la comunidad. Restos de miembros de diferentes disciplinas pueden ser científica, social y religiosa. Debe tener equilibrio en cuanto a género y a edad, por sus diferentes, ¿verdad?, criterios. Entonces ahí debe mantenerse el equilibrio. La dirección médica es el responsable del comité y de nombrar los miembros, y el cargo es por 2 años y puede ser prorrogable. En realidad vemos lo importante de que los miembros que conformamos el comité local somos de diferentes campos, tanto médicos, profesionales médicos, de enfermería, inclusive religiosos, abogados, personales de la comunidad. Eso hace que sea un grupo interdisciplinario y abarquemos todos los temas que generan un poco de conflicto bioético, sean analizados desde una perspectiva más amplia, desde diferentes puntos de vista, y así poder lograr nosotros dar una recomendación al respecto del tema que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto, don Ayubal, la licenciada, creen ustedes que es el ámbito de accionar de los comités de bioética? En realidad, doctor, estos comités están empezando a funcionar, todavía no ha habido un gran auge en lo que respecta a los comités de bioética. Sin embargo, sí se analizan ciertos temas que son muy importantes en la práctica diaria. Usualmente lo que hacemos es analizar casos clínicos donde hay algún problema en cuanto a la bioética, y hacemos y elaboramos un respectivo informe, que sí es muy importante destacar que son recomendaciones, pero no somos vinculantes. Nunca vamos a tener una repercusión legal en cuanto al tema en cuestión. Siempre lo que vamos a hacer es recomendar de acuerdo con todos los pilares que hablamos anteriormente, bioéticos. Muy bien. Hay algunos puntos que sí merecen ser tocados, doctor. Aparte de lo que mencionamos, las funciones propias del comité, hay funciones que no son propias del comité. Y, doctor, ahí si usted nos puede ayudar, ¿cuáles son las funciones propias, las no propias? Sería, o lo que no debemos hacer. Algunas de ellas son amparar actuaciones jurídicas directas de los profesionales de salud, no nos compete a nosotros. Emitir juicios sobre ética es algo que no compete a los comités. Esos juicios sobre ética profesional o sobre conducta del paciente. Proponer sanciones no es una función del comité de bioética. Reemplazar la responsabilidad de quien pide asesoramiento. Como lo mencionamos hace un rato, hacemos recomendaciones, en algunos casos no son concluyentes, pero sobre todo no son vinculantes. Y realizar estudios cuyo motivo principal sea el análisis de asuntos sociales y económicos. Eso no corresponde a los comités de bioética. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les decía que aquí en la televisión el tiempo vuela. Elizabeth, usted que estaba preocupada, y el doctor Mata. Lamentablemente ya el tiempo nos ganó. El tema de hoy, como les decía, en este programa Salud y Comentarios, era sobre la bioética, los comités de bioética, el quehacer diario de lo que es un comité de bioética. Y para ello invitamos al doctor Jorge Mata, al licenciado Ayubal Quesada y a la licenciada Elizabeth Acuña, que son miembros activos del comité de ética de bioética del Hospital de Guapiles, para que ustedes tuvieran una pinceladita en una hora de programa de lo que se está empezando a hacer en relación a la bioética y a la implementación de los principios bioéticos
a nivel nacional y que son parte del mejoramiento en la relación médico-paciente, en mejorar los derechos de los pacientes y también en mejorar las obligaciones que tienen los pacientes dentro del proceso de salud. Agradecerles muy especialmente a ustedes, al doctor Jorge Mata, al licenciado Arturo Quesada y a la licenciada Elizabeth Acuña por su presencia acá. En nombre de nuestros amigos televidentes, como siempre lo digo, gracias por dedicarnos un ratito para que nuestros televidentes conozcan aspectos relacionados con la salud, con la vida, y agradecerles su valioso tiempo. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su atención. Los vamos a dejar con una frase muy bonita y muy reflexiva que es escrita por Mahatma Gandhi, que dice: nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es todo indivisible. Quiere decir que tenemos fundamentalmente y principalmente que tener el respeto a la vida humana, a los principios y a las condiciones de cada una de las personas a las que nosotros les estamos sirviendo y dando la atención médica. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención, gracias por permitirnos llegar a sus hogares en este programa Salud y Comentarios por Canal 36 o AMRED 5 en la nueva ubicación ahora de AMRED Tigo. Agradecerles el ratito que nos dedicaron en sus salas de sus hogares y si Dios nos lo permite nos estaremos viendo el próximo lunes con un tema también muy interesante, que es el tema sobre los niños autistas. Esta semana que viene va a haber una actividad mañana en el Parque de Guápiles. El Comité de Niños Autistas de Guápiles va a tener una actividad muy interesante mañana en el Parque Central de Guápiles, y el próximo sábado va a haber un evento también sobre cómo los niños autistas mejoran y ayudan a su conducta con el trato de animales. Vieran que es un tema muy bonito que les va a gustar mucho a ustedes, y vamos a tener para el próximo lunes la psicóloga que es la que le da el apoyo a este grupo de familias con niños autistas. Buenas noches, si Dios nos lo permite, nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche. Muchas gracias.